¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder que tiene la oración cuando aún la noche cubre la tierra y la madrugada apenas comienza a asomarse? En esos momentos de silencio, cuando el mundo entero parece dormido, es allí donde el corazón puede hablar con más claridad a Dios. La oración de madrugada no es solo un acto de fe, es un arma poderosa que puede cambiar tu destino, abrir caminos donde no los ves y darte fuerzas que no sabías que tenías. Este video no es una oración en sí, sino una enseñanza profunda de lo que significa buscar a Dios antes del amanecer y cómo este hábito puede transformar tu vida de manera real y poderosa. Querido oyente, muchos sienten que su vida está marcada por el cansancio, la desesperanza o el miedo al futuro. Pero la verdad es que la madrugada, ese tiempo que muchos desperdician, es un tesoro oculto para quienes saben aprovecharlo. Porque cuando decides entregar tus primeras palabras y tus primeros pensamientos al Creador en las horas más silenciosas, algo sobrenatural ocurre. Es como si tu espíritu se conectara directamente con la fuente de la vida, recibiendo claridad, paz y dirección. Antes de continuar, quiero invitarte a que apoyes este mensaje con un like, un comentario y compartiéndolo con más personas. No te imaginas cuánto ayuda eso a que YouTube recomiende este video a quienes más lo necesitan. Hay personas que quizás no tienen otro lugar donde recibir palabra, y tu apoyo puede ser esa puerta que se abre para ellos. Sería de gran bendición que lo hicieras. Y para que juntos interactuemos en la fe, escribe en los comentarios la frase, "Despierto en fe". Así sabré que estás aquí conmigo y juntos haremos crecer este espacio de bendición. Parte 1. La madrugada como altar sagrado. Cuando hablamos de la madrugada, muchos piensan que es simplemente el tiempo más oscuro antes de que salga el sol. Sin embargo, la Biblia nos muestra que ese instante, aparentemente común, guarda un misterio espiritual profundo. La madrugada es un altar sagrado que Dios preparó para quienes desean acercarse a Él en intimidad, cuando las distracciones del día todavía no han llegado y el ruido del mundo no ha invadido tu mente. En esos momentos, es como si el cielo estuviera más cerca de la tierra y la conexión con el Señor se volviera más directa y poderosa. Desde tiempos antiguos, los hombres y mujeres de Dios entendieron esta verdad. El libro de los Salmos nos revela una frase impresionante. En el Salmo 5, el rey David declaró que en la mañana oirás mi voz, oh Señor. En la mañana presentaré mi oración delante de ti y esperaré. Observa lo que ocurre aquí. David no esperaba a que el día avanzara, no. Él sabía que su primer encuentro debía ser con Dios. Antes que cualquier batalla, antes que cualquier palabra de los hombres, su confianza estaba en hablar con el Creador. Y no era casualidad. David era un hombre que enfrentaba gigantes, guerras, traiciones y responsabilidades como rey. Si alguien necesitaba sabiduría y dirección desde temprano, era él. Pero lo más impactante es que en lugar de confiar en su propia estrategia, lo que hacía era levantarse en la madrugada y depositar su carga en Dios. Ese es un ejemplo poderoso para ti y para mí. Antes de enfrentar la vida, debemos entregarla al Señor en oración de madrugada. Querido oyente, cuando oras en la madrugada, le estás diciendo a Dios algo muy profundo sin necesidad de palabras. Tú eres mi prioridad. Antes que mi trabajo, antes que mi familia, antes que mis sueños y preocupaciones, estás tú. Esa acción de fe se convierte en una llave que abre puertas espirituales, porque cuando das a Dios lo primero, Él bendice el resto. Piensa en esto. El mundo comienza el día corriendo detrás de sus metas, luchando con preocupaciones y cargando ansiedades. Pero aquel que se detiene primero a arrodillarse delante de Dios, encuentra paz en medio de la tormenta. La madrugada se transforma en un refugio, en un lugar donde tu alma se renueva y recibe fuerzas para soportar lo que vendrá después. Jesús mismo nos dejó un ejemplo perfecto. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 35, dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.
Observa, Jesús, siendo el Hijo de Dios, no consideraba la oración como algo opcional, no. Para él era esencial. Y no lo hacía en cualquier hora, lo hacía cuando todavía estaba oscuro. ¿Por qué? Porque la madrugada es el tiempo en que los cielos se abren de una manera especial. Si Jesús, que tenía toda autoridad y poder, decidió orar en la madrugada, ¿cuánto más nosotros lo necesitamos? No es una rutina religiosa, es una estrategia espiritual. En ese silencio, tus palabras tienen más peso, tus lágrimas tienen más eco, y tu fe se fortalece porque no dependes de tus fuerzas, sino de la presencia de Dios. Quiero que te detengas un momento a imaginarlo. La ciudad en silencio, las calles vacías, el mundo dormido, y tú, en lo secreto de tu habitación, derramando tu corazón delante de aquel que todo lo puede. ¿No te parece un cuadro perfecto de intimidad con Dios? Ese momento se convierte en un encuentro real, en un altar levantado en lo escondido, pero que tiene repercusiones visibles en tu día. En la madrugada, Dios siembra respuestas en tu espíritu, coloca paz en tu mente y ordena lo que parecía confusión. Por eso tantas personas que practican este hábito testifican que su vida cambió. No es magia, es un principio bíblico. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando buscas a Dios antes del amanecer, Él acomoda las piezas de tu vida, incluso las que parecen imposibles de resolver. Querido oyente, puede que hasta ahora tus mañanas hayan sido un correr contra el tiempo, un levantarte tarde, un luchar con el afán y el desorden. Pero Dios te está llamando a descubrir este secreto, levantarte en la madrugada para orar y encontrarte con Él. Es allí donde tu destino comienza a tomar forma, donde tu historia empieza a ser escrita con tinta de propósito divino. Por eso, la primera gran enseñanza que debemos abrazar es esta. La madrugada no es solo una hora más del reloj, es una cita divina con el Creador del universo, y quien aprovecha esa cita nunca será el mismo. Parte 2. ¿Cómo la oración de madrugada cambia tu destino? Querido oyente, hay algo que debes entender con claridad. La oración de madrugada no es simplemente un acto devocional más, es una siembra espiritual que cambia la cosecha de tu vida. Cuando decides apartar ese tiempo antes de que amanezca, estás marcando el rumbo de tu destino. Es como si abrieras la puerta de tu jornada, entregándole las llaves directamente a Dios, para que sea Él quien guíe cada paso y enderece cada camino torcido. La Biblia nos enseña que la oración tiene el poder de mover montañas, pero en la madrugada, cuando las distracciones desaparecen, ese poder se intensifica porque tu mente está más fresca, tu corazón más sensible y tu espíritu más dispuesto a escuchar la voz de Dios. En ese instante, lo imposible comienza a volverse posible y lo que parecía cerrado empieza a abrirse delante de ti. Miremos un ejemplo bíblico. En el libro de Éxodo, capítulo 14, encontramos al pueblo de Israel atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Humanamente no había salida. Pero el versículo dice que cuando llegó la vigilia de la mañana, el Señor miró desde la columna de fuego y nube al campamento de los egipcios y los trastornó. ¿Notas el detalle? Fue en la madrugada cuando Dios intervino. Fue en ese amanecer cuando el Señor abrió el mar e hizo que su pueblo caminara en seco. Eso nos enseña que la madrugada es tiempo de liberación, de rompimiento y de milagros. Cuando oras antes del amanecer, te alineas con ese mismo principio. Dios comienza a abrir mares que parecían imposibles, derriba murallas y te conduce hacia caminos de libertad. Lo que parecía un destino de derrota, cambia en un destino de victoria. Piénsalo de esta manera. Cada día es como una semilla que siembras. Si lo comienzas con preocupación, con ira, con afán, esa será la cosecha que recogerás. Pero si siembras oración en la madrugada, tu cosecha será paz, dirección y bendición. Es un principio que no falla porque Dios honra a quienes le honran. La madrugada también es un tiempo estratégico en la guerra espiritual. Jesús mismo dijo que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Y muchas de sus obras ocurren en la noche, en las tinieblas.
Pero cuando un hijo de Dios se levanta a orar antes de que amanezca, se levanta como un soldado de luz que interrumpe los planes del enemigo. Allí es donde tu destino comienza a cambiar, porque no caminas a merced de las circunstancias, sino bajo la cobertura del Altísimo. El Salmo 91 lo expresa con claridad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué mejor momento para habitar bajo ese abrigo que la madrugada, cuando todo está en silencio y puedes entrar al refugio de Dios sin interrupciones? Cuando haces de ese hábito tu estilo de vida, ya no eres esclavo del miedo ni del azar, porque tu destino descansa en las manos del Todopoderoso. Déjame contarte algo importante. Muchas veces las decisiones más equivocadas de nuestra vida nacen del apuro, del cansancio, de la confusión. Pero cuando oras en la madrugada, recibes sabiduría. El libro de Santiago, capítulo 1, nos dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y ese pedir se vuelve más claro cuando la primera voz que escuchas no es la del mundo, sino la de Dios. Esa sabiduría es la que cambia tu destino, porque te ayuda a tomar decisiones correctas en el momento preciso. Querido oyente, quizás te preguntas, ¿cómo puede cambiar realmente mi destino una simple oración antes del amanecer? La respuesta es que no es simple, es poderosa. Es el momento en el que le dices al cielo, quiero que tu voluntad se cumpla en mi vida. Y cuando la voluntad de Dios se cumple, todo lo que parecía en contra comienza a cooperar a tu favor. Lo que otros llaman coincidencia, nosotros lo llamamos providencia. Mira la vida de Jesús. Cada paso que dio estuvo marcado por oración. Antes de escoger a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Antes de enfrentar la cruz en Getsemaní, oró intensamente mientras sus discípulos dormían. Él entendía que su destino estaba sellado en los momentos de oración, no en las multitudes ni en los milagros públicos, sino en esas horas de intimidad con el Padre. Y si eso fue verdad para el Hijo de Dios, también es verdad para ti. La oración de madrugada es como encender una lámpara antes de caminar por un sendero oscuro. Puede que el camino siga siendo el mismo, con pruebas y desafíos, pero ahora avanzas con claridad. Tu destino ya no lo escribe el miedo, ni el enemigo, ni el pasado. Tu destino lo empieza a escribir la mano de Dios, guiada por tu fe y tu disposición a buscarle antes que a nada más. Quiero que grabes esto en tu corazón. La oración de madrugada no cambia a Dios, porque Él ya es perfecto y eterno. Lo que cambia es a ti. Te transforma, te fortalece, te da visión y carácter para enfrentar lo que viene. Esa transformación interior es la que termina cambiando tu historia, porque el que ora deja de ser esclavo de las circunstancias y se convierte en protagonista de la voluntad divina. Así que no subestimes el poder de este hábito. Puede parecer un sacrificio al principio, dejar tu cama cómoda y tu sueño reparador. Pero en realidad es una inversión en tu futuro. Cada madrugada que te levantas a orar, estás construyendo el destino que Dios diseñó para ti. Estás desatando bendiciones que alcanzarán no solo tu vida, sino también a tu familia y generaciones enteras. Parte 3. Ejemplos bíblicos de la oración en la madrugada y sus resultados. Querido oyente, lo más hermoso de la Biblia es que no solo nos da mandamientos o consejos, sino ejemplos vivos de hombres y mujeres que caminaron con Dios y nos dejaron huellas claras de cómo actuar. Entre esos ejemplos, encontramos repetidamente que la madrugada fue un tiempo clave para encontrarse con el Señor. Y quiero que veamos algunos de esos relatos, porque cada uno nos revela cómo Dios se mueve de manera especial en esas horas silenciosas. Uno de los casos más impactantes es el de Jacob. En Génesis capítulo 32, la Escritura narra que Jacob pasó toda la noche luchando con un ángel hasta el amanecer. Y fue precisamente en ese encuentro de madrugada donde recibió la bendición que cambió su destino. Allí, en medio de la oscuridad, Dios no solo le dio una promesa, sino que le cambió el nombre a Israel,
marcando un antes y un después en su vida. Observa lo que significa. Jacob entró en la noche siendo un hombre temeroso, lleno de dudas, pero salió de la madrugada con una nueva identidad y un futuro distinto. Eso es exactamente lo que puede ocurrir contigo cuando te dispones a orar en la madrugada. No sales igual, sales renovado, transformado, con fuerzas nuevas y con dirección clara. Otro ejemplo poderoso lo encontramos en Moisés. En Éxodo capítulo 34, Dios le dijo que subiera al monte Sinaí muy temprano en la mañana para encontrarse con él. Y fue allí donde recibió las tablas del pacto, escritas con el dedo de Dios. ¿Qué significa esto para nosotros? Que la madrugada no solo es un tiempo de oración, sino un espacio de revelación. Es cuando Dios puede darte instrucciones, visiones y palabras que marcarán el rumbo de tu vida. Así como Moisés recibió leyes que guiaron a toda una nación, tú puedes recibir dirección que guiará tu familia, tu trabajo, tus decisiones y todo lo que emprendas. David el salmista también entendía este principio. En el Salmo 63 dijo: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Observa la intensidad de esas palabras. No es una oración fría, es un clamor ardiente de alguien que entendió que en la madrugada su alma encontraba el agua que tanto necesitaba. Es como si dijera: prefiero renunciar al sueño antes que renunciar a tu presencia. Ese corazón apasionado por Dios fue el que lo llevó a ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora hablemos de Ana, la madre de Samuel. Aunque la Biblia no dice explícitamente que su oración fue en la madrugada, sí nos muestra que ella se levantaba temprano y derramaba su alma delante del Señor en el templo. Esa oración intensa cambió su destino, porque de ser estéril pasó a ser madre de un profeta que marcaría la historia de Israel. Este ejemplo nos recuerda que la madrugada es un tiempo donde los imposibles se convierten en posibles, donde lo que parecía cerrado comienza a abrirse, porque Dios honra al corazón que lo busca con sinceridad. Pero quiero detenerme en el ejemplo supremo, Jesús. Ya lo mencionamos en parte, pero vale la pena profundizar. En Marcos capítulo 1, verso 35, dice que Jesús se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, para ir a un lugar desierto y orar. No era una vez de vez en cuando, era un hábito. Y lo más impresionante es que después de esos tiempos de oración en la madrugada, venían milagros, sanidades y enseñanzas que transformaban multitudes. Es como si cada madrugada Jesús recargara su espíritu para cumplir la misión del día. Ese mismo principio aplica a nosotros. Cuando oramos antes del amanecer, recibimos fuerzas y dirección para enfrentar los desafíos de la jornada. Querido oyente, todos estos ejemplos nos enseñan que la madrugada no es un capricho, es un principio espiritual. Jacob recibió identidad, Moisés recibió instrucciones, David recibió pasión, Ana recibió milagros y Jesús recibió fuerza y autoridad. ¿Y tú, qué puedes recibir? La respuesta es sencilla: todo lo que necesites. Dios no es limitado, y en la madrugada se complace en responder a quienes lo buscan con fe. Quiero que pienses en algo. ¿Qué pasaría si comienzas a dedicar esas primeras horas a Dios? ¿Qué cambios verías en tu vida? Tal vez verías puertas abrirse que estaban cerradas por años. Tal vez encontrarías paz en medio de batallas internas. Tal vez recibirías claridad para tomar esa decisión que tanto te preocupa. Porque la madrugada no solo cambia tu día, cambia tu destino. Este principio es tan profundo que incluso los profetas lo entendían. En Lamentaciones capítulo 3, verso 22 y 23, dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso significa que cada amanecer trae un paquete de gracia fresca para ti, pero solo los que buscan temprano son los que la reciben de lleno. Es como el maná en el desierto, caía en la mañana, y quien no salía a recogerlo temprano, lo perdía. Así ocurre con la oración de madrugada. Es un maná espiritual que nutre tu alma y fortalece tu fe. Querido oyente,
Fíjate cómo cada ejemplo bíblico nos empuja a lo mismo, a no desaprovechar la madrugada. No importa si eres joven o mayor, rico o pobre, líder o anónimo. Lo que cambia tu vida no es tu posición en la sociedad, sino tu disposición a doblar rodillas cuando aún la noche cubre la tierra. Es allí donde tu historia puede tomar un nuevo rumbo. Parte 4. ¿Cómo empezar a practicar la oración de madrugada y vencer las excusas? Querido oyente, hasta aquí hemos entendido que la oración de madrugada tiene un poder inmenso para cambiar tu vida, pero tal vez te preguntes, ¿cómo puedo comenzar a hacerlo en la práctica? Porque la verdad es que no siempre es fácil levantarse cuando el cuerpo pide descanso y el sueño parece más fuerte que la disciplina. Y aquí quiero que seamos muy sinceros. La lucha más grande no es con el despertador, sino con la carne. Nuestra naturaleza siempre buscará comodidad, siempre querrá quedarse en la cama, siempre pondrá excusas. Pero si logras vencer esa primera batalla, habrás ganado más de lo que imaginas. La Biblia nos advierte que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús se lo dijo a sus discípulos en Getsemaní, cuando ellos se quedaron dormidos en lugar de velar y orar. Y es aquí donde necesitamos entender que la madrugada es un campo de entrenamiento. No se trata de levantarte un día y lograrlo a la perfección, se trata de dar pasos firmes, poco a poco, hasta que tu espíritu domine a tu carne. Déjame darte algunas claves prácticas para que comiences. Primero, prepara tu corazón desde la noche anterior. Muchas veces fallamos en la madrugada porque llegamos agotados al final del día. Si quieres levantarte temprano, debes ordenar tus horas de sueño. No puedes irte a dormir a medianoche esperando despertar a las 4 de la mañana con fuerza. Planifica tu descanso. Recuerda que la oración de madrugada no es un sacrificio irracional, es un acto de sabiduría y obediencia. Segundo, comienza con pasos pequeños. No intentes orar 2 horas desde el primer día, porque lo más probable es que te desanimes. Empieza con 15 minutos, pero hazlo con sinceridad y constancia. Con el tiempo tu espíritu irá pidiendo más, y ese cuarto de hora se convertirá en media hora, y luego en 1 hora. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad de tu búsqueda. Tercero, crea un espacio especial. Si puedes, prepara un lugar en tu casa donde tengas tu Biblia, una libreta para anotar lo que Dios te hable, y un ambiente tranquilo. Ese lugar se convertirá en tu altar personal. No necesitas lujo ni grandes cosas, lo que importa es la disposición de tu corazón. Ese rincón será tu cita con Dios antes de que el día comience. Cuarto, usa la palabra como guía. Muchas personas no saben qué decir en oración y eso les genera desánimo. Pero recuerda que la Biblia está llena de promesas que puedes declarar en la madrugada. Abre los Salmos, por ejemplo, y comienza a orar con ellos. Dile al Señor con tus propias palabras lo que lees. Aplícalo a tu vida. La palabra es un alimento que se convierte en oración viva. Quinto, no te detengas por los tropiezos. Habrá días en los que no logres levantarte y sentirás culpa o frustración. Pero aquí quiero decirte algo importante. No te rindas. La gracia de Dios es mayor que tus fallos. Levántate al día siguiente e inténtalo otra vez. Lo peor que puedes hacer es abandonar porque caíste una vez. La constancia es lo que transforma la disciplina en un hábito y el hábito en un estilo de vida. Querido oyente, lo que parece imposible al principio se vuelve parte de ti con el tiempo. Lo mismo ocurre con quienes entrenan su cuerpo. Al comienzo duele, cansa, parece demasiado pesado, pero luego los músculos se fortalecen. Así también tu espíritu se entrena en la madrugada. Cada día que lo practicas, se hace más fácil y más natural. Quiero que pienses en esto. Si inviertes en estudios para tu carrera, en ejercicios para tu salud, en tiempo con tu familia, ¿por qué no invertir en tu espíritu? ¿Por qué no darle al Creador esos primeros minutos del día? Esa inversión es la que trae un retorno eterno, porque lo que siembras en lo secreto, Dios lo recompensa en público.
La disciplina de la madrugada también te ayudará a ordenar otras áreas de tu vida. Descubrirás que tienes más control sobre tu tiempo, que eres más productivo, que tu mente se aclara y que tu corazón se llena de paz. Lo que parecía solo un acto espiritual termina impactando tu vida emocional, mental y física. Porque cuando el alma está en paz con Dios, todo lo demás comienza a alinearse. Además, hay algo poderoso que ocurre en comunidad. Puede que te levantes solo en tu casa, pero al mismo tiempo, en distintas partes del mundo, miles de hijos de Dios también están buscando al Señor en la madrugada. Eso significa que no estás solo. Este canal existe precisamente para recordarte que hay una familia de fe que te acompaña, que juntos nos levantamos, aunque estemos en diferentes lugares. Esa unidad invisible es un regalo, porque nos da fuerzas al saber que no caminamos aislados. Por último, recuerda que la madrugada es un terreno fértil para escuchar la voz de Dios. En medio del ruido del día, muchas veces oramos pero no escuchamos. Pero en la madrugada, en ese silencio profundo, tu corazón puede percibir la dirección del Espíritu Santo con mayor claridad. Allí nacen ideas, proyectos, respuestas y consuelo que marcarán el rumbo de tu destino. Querido oyente, la pregunta no es si puedes hacerlo, sino si estás dispuesto a comenzar, porque Dios ya está esperándote en la madrugada, listo para escucharte, para hablarte y para darte las fuerzas que necesitas. Lo único que falta es tu decisión. Parte 5. Los beneficios espirituales y emocionales de la oración de madrugada. Querido oyente, ya hemos visto cómo la oración de madrugada cambia tu destino y cómo puedes comenzar a practicarla en tu vida diaria. Pero ahora quiero que hablemos de algo que va más allá de la disciplina. Los beneficios reales y palpables que esta práctica trae a tu vida, tanto espirituales como emocionales. Porque lo hermoso de la vida con Dios es que nada queda en lo abstracto. Todo se refleja en tu manera de vivir, de sentir y de actuar. El primer gran beneficio es la paz interior. Vivimos en un mundo lleno de ruido, de problemas, de responsabilidades que agotan el corazón. Muchas veces nos levantamos con la mente cargada, pensando en deudas, en conflictos familiares, en tareas pendientes. Pero cuando inicias tu día en la presencia de Dios, la paz de Cristo inunda tu ser. Jesús lo dijo en Juan capítulo 14, «Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Esa paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios tiene el control de todo. La madrugada se convierte en el lugar donde recibes esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz te sostiene durante el resto de la jornada. El segundo beneficio es la claridad espiritual. Cuando oras en la madrugada, tu mente está más libre de distracciones, y eso abre espacio para que Dios te muestre dirección. Hay decisiones que pueden cambiar el rumbo de tu vida. ¿Qué trabajo aceptar? ¿Cómo educar a tus hijos? ¿Cómo enfrentar una crisis? Muchas veces tratamos de resolverlo con lógica humana, pero la madrugada es el momento donde Dios trae luz sobre el camino. El Salmo 25 dice, «Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas». Y es precisamente en ese tiempo silencioso donde el Señor comienza a alinear tus pasos con su voluntad. El tercer beneficio es la fortaleza emocional. El cansancio, la ansiedad y la depresión son realidades que golpean a muchas personas hoy. Pero quiero que entiendas esto. La oración de madrugada es un bálsamo para el alma herida. Cuando derramas tus lágrimas delante de Dios antes de que salga el sol, Él las recoge y te fortalece. El Salmo 30 dice, «Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». ¡Qué promesa tan hermosa! Significa que las lágrimas de la noche se convierten en gozo al amanecer. Ese cambio de tristeza por alegría ocurre cuando te entregas en oración a Dios en esos primeros momentos del día. El cuarto beneficio es la protección divina. En un mundo lleno de peligros visibles e invisibles, no hay nada más valioso que estar bajo la cobertura de Dios. La madrugada es un tiempo estratégico para clamar protección sobre tu vida y la de tu familia. El Salmo 5 dice, «Oh Señor, de mañana oirás mi voz.
de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Cuando lo haces, estás cubriendo tu día con la sangre de Cristo, blindando tu entrada y tu salida. No significa que no habrá dificultades, pero sí que tendrás la certeza de que el Señor está contigo como poderoso gigante. El quinto beneficio es la transformación del carácter. Querido oyente, la oración de madrugada no solo cambia tus circunstancias, también te cambia a ti. Empiezas a ser más paciente, más sabio, más sensible a la voz del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu comienza a crecer en ti. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y todo eso no surge de la nada. Surge de esos encuentros secretos con Dios en la madrugada. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 3, verso 18, que al contemplar la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Esa contemplación ocurre en la intimidad de la oración. El sexto beneficio es la bendición sobre tu familia. Aunque ores solo en tu habitación, el impacto de esa oración alcanza a los tuyos. Al levantarte en la madrugada e interceder por tu hogar, estás sembrando protección y bendición sobre ellos. Tal vez tus hijos duerman, tu pareja esté descansando, pero tus palabras suben como incienso delante de Dios y Él responde. Muchas familias han visto restauración, unidad y prosperidad, gracias a la intercesión constante de un padre o una madre que decide orar en la madrugada. El séptimo beneficio es la confianza en medio de las pruebas. No podemos negar que la vida trae batallas. Habrá momentos de escasez, de enfermedad, de conflictos, pero aquel que se ha entrenado en la oración de madrugada no enfrenta las pruebas de la misma manera. En lugar de caer en desesperación, confía. En lugar de rendirse, se levanta con fuerza. El profeta Isaías dijo en el capítulo 26, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esa confianza se fortalece en la madrugada, cuando aprendes a depender del Señor antes que de tus propias fuerzas. El octavo beneficio es la sensibilidad a la voz de Dios. Muchos cristianos dicen que no saben cómo escuchar a Dios, pero la realidad es que Dios sí habla. Lo que ocurre es que no siempre estamos dispuestos a escuchar. En la madrugada, cuando las voces humanas callan, tu espíritu está más receptivo. Puedes percibir un pensamiento, una convicción, una palabra que viene a tu corazón. No siempre será un trueno ni una visión espectacular. Muchas veces será una voz suave que te dice, «Este es el camino, anda por él». Esa dirección es la que puede ahorrarte años de errores y frustraciones. El noveno beneficio es la victoria sobre la tentación. Jesús le dijo a sus discípulos, «Velad y orad, para que no entréis en tentación». Y la madrugada es un tiempo ideal para fortalecer tu espíritu contra las trampas del enemigo. Es como comenzar el día con tu armadura puesta, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Con esa armadura, las tentaciones del día pierden fuerza, porque tu corazón ya está firme en el Señor. El décimo beneficio es la sensación de propósito renovado. Muchas personas viven sin rumbo, como si los días se repitieran sin sentido. Pero cuando oras en la madrugada, tu vida adquiere dirección. Empiezas a entender que no estás aquí por casualidad, que tu existencia tiene un propósito divino. Cada oración temprana se convierte en un recordatorio de que fuiste creado con intención y que Dios tiene planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Querido oyente, ¿ves cómo la oración de madrugada no es solo un hábito piadoso, sino una fuente inagotable de bendiciones? Cada beneficio que mencionamos no es teoría, es una realidad que puedes experimentar. Y lo más impresionante es que estas bendiciones no terminan en ti, se derraman sobre tu familia, tu trabajo, tus relaciones y todo lo que tocas. Porque cuando tu espíritu está alineado con Dios desde temprano, todo lo demás comienza a alinearse también. Parte 6. La oración de madrugada como instrumento para bendecir a otros. Querido oyente,
Hasta aquí hemos hablado de cómo la oración de madrugada transforma tu vida, trae paz, dirección, protección y propósito. Pero hay algo aún más grande que no podemos pasar por alto. Este tiempo sagrado de búsqueda no solo te bendice a ti, sino que también te convierte en un canal de bendición para otros. Sí, porque cuando un hijo de Dios se levanta temprano para orar, las repercusiones de esa oración se extienden más allá de su propia vida y alcanzan a su familia, a su comunidad y hasta a generaciones futuras. La Biblia nos enseña que Abraham se levantaba temprano en la mañana para interceder. En Génesis capítulo 19 vemos que Abraham se levantó de madrugada y fue al lugar donde había estado delante del Señor y desde allí intercedió por Sodoma y Gomorra. Aunque esas ciudades no fueron libradas del juicio, la oración de Abraham alcanzó para salvar a Lot y a su familia. Ese es el poder de un hombre que se levanta a orar antes del amanecer. Su intercesión cambia destinos, su oración rescata vidas, su clamor abre caminos de misericordia para otros. Querido oyente, ¿te das cuenta? Tu oración de madrugada puede ser la diferencia entre la vida y la muerte espiritual de alguien más. Puede que nunca lo veas en el momento, pero cada palabra que elevas en silencio se convierte en una semilla que germina en el corazón de otros. Puede ser que tu intercesión hoy sea la razón por la que un hijo vuelva a la fe mañana, que un amigo encuentre esperanza, o que un desconocido reciba la gracia de Dios en el momento más oscuro de su vida. Miremos otro ejemplo, Job. La Biblia dice en Job capítulo 1 que este hombre se levantaba temprano para ofrecer sacrificios e interceder por sus hijos, por si acaso habían pecado contra Dios. Esa práctica lo convirtió en un sacerdote de su hogar, en un guardián espiritual de su familia. Aunque pasó por pruebas durísimas, al final su oración constante fue reconocida y Dios lo restauró con el doble de lo que había perdido. La lección es clara. Tus madrugadas de oración protegen y bendicen a los tuyos, incluso cuando tú no estés cerca para cuidarlos físicamente. La oración de madrugada también te capacita para hacer luz en medio de tu comunidad. Cuando te levantas antes del amanecer, no solo te llenas tú de la presencia de Dios, sino que esa presencia se derrama en tu manera de hablar, de actuar y de relacionarte con los demás. Es como un perfume que impregna todo lo que tocas. Tus compañeros de trabajo lo notan, tu familia lo siente, tus amigos lo perciben. Puede que ellos no sepan por qué eres diferente, pero la razón es que comenzaste tu día en el secreto con el Señor. Además, la intercesión de madrugada es una de las armas más poderosas en la guerra espiritual. Cuando doblas rodillas en esas horas, estás levantando un muro invisible alrededor de tu comunidad. Estás atando planes de maldad. Estás clamando por protección sobre tu ciudad. Estás invocando la justicia de Dios en lugares donde parece reinar la injusticia. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 22 que Dios buscó a alguien que se pusiera en la brecha delante de él a favor de la tierra, y no lo halló. ¿Te das cuenta del peso de esas palabras? Dios busca intercesores, hombres y mujeres, que madruguen para ponerse en la brecha y clamar por su pueblo. Y la madrugada es el momento perfecto para hacerlo, cuando todo está en silencio y el corazón puede clamar con fuerza. Querido oyente, tu oración de madrugada también puede marcar generaciones. Tal vez pienses que es un acto pequeño, que nadie lo ve, que no tiene gran impacto, pero Dios lo ve, y Él multiplica el fruto. Tus hijos y tus nietos vivirán bajo la cobertura de esas oraciones. Aunque ellos no lo sepan, tus madrugadas de búsqueda les abrirán caminos de gracia. Es como cavar un pozo en la oscuridad para que las generaciones futuras tengan agua que beber. Tus madrugadas son pozos espirituales que no se secan, que alimentan, que bendicen más allá de lo que tus ojos alcanzan a ver. Recuerda que Jesús no solo oraba por sí mismo en la madrugada, también intercedía por sus discípulos. En Juan capítulo 17 encontramos la oración más profunda de Jesús, donde pide al Padre por los que le seguían, y aún por los que creerían después por la palabra de ellos. Eso significa que tú y yo
ya estábamos incluidos en esas oraciones de madrugada de Cristo. ¿No es impresionante? El Hijo de Dios, en la soledad de la madrugada, ya estaba pensando en nosotros. Si Él lo hizo, ¿cómo no seguir su ejemplo y levantarnos también a interceder por los que amamos y por aquellos que aún no conocen la verdad? Querido oyente, aquí está la clave. La oración de madrugada no es un acto egoísta, es un acto de amor. Sí, buscas tu propia fortaleza y dirección, pero al mismo tiempo extiendes tus manos espirituales hacia otros. Es como encender una lámpara en medio de la oscuridad. No solo ilumina tu camino, también alumbra para que otros encuentren salida. Por eso te animo a que veas cada madrugada como una misión. No es solo levantarte para cumplir con un ritual, es levantarte como un soldado del reino que intercede por su familia, por su comunidad, por su nación. Y aunque a veces no veas los resultados de inmediato, puedes estar seguro de que tus palabras no caen en tierra, suben al cielo y regresan en forma de bendiciones, de protección, de salvación. Querido oyente, no subestimes el poder de una sola madrugada. Quizás esa oración silenciosa que elevas mañana sea la semilla que salve a alguien dentro de 10 años. Quizás esa intercesión que haces hoy sea la razón por la que una puerta se abre para tus hijos en el futuro. Lo que tú haces en lo secreto, Dios lo recompensa en lo público. Parte 7. La oración de madrugada como fuerza en medio de las pruebas. Querido oyente, hay algo que todos tenemos en común: las pruebas. Nadie escapa de ellas. Todos, en algún momento de la vida, enfrentamos dolor, incertidumbre, pérdidas o desafíos que parecen más grandes que nuestras fuerzas. Y en esos momentos, lo primero que sentimos es que nuestras rodillas flaquean, que el alma se debilita y que el corazón quiere rendirse. Pero aquí es donde la oración de madrugada se convierte en una fuente de fortaleza inquebrantable. Cuando te levantas a buscar a Dios antes del amanecer, no estás ignorando tus problemas, al contrario, los estás enfrentando de la mejor manera posible, poniéndolos en las manos de aquel que tiene el control. Esa es la diferencia entre el que ora y el que no ora. El que no ora carga solo sus batallas, se ahoga en su dolor y se desespera. Pero el que ora en la madrugada descarga su alma delante de Dios y recibe fuerzas nuevas para resistir lo que venga. La Biblia está llena de promesas para los que se acercan a Dios en medio de las pruebas. En el Salmo 30, verso 5, se nos recuerda: por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Ese verso es más que poesía, es una verdad espiritual. Lo que lloras en la oscuridad puede convertirse en gozo al amanecer cuando decides entregarlo en oración. La madrugada se convierte así en un altar de intercambio. Tú entregas tus lágrimas y Dios te devuelve esperanza. Tú entregas tu miedo y Él te da paz. Tú entregas tu cansancio y Él te renueva con fuerzas que nunca pensaste tener. Mira el ejemplo de Daniel. La Biblia dice que a pesar del edicto del rey que prohibía orar, él seguía doblando sus rodillas 3 veces al día. Y aunque no se especifica la hora de la madrugada, se nos muestra un principio. Daniel tenía un hábito de oración constante que lo sostuvo incluso en la fosa de los leones. Querido oyente, ¿te imaginas lo que significa entrar a una fosa de leones con paz en el corazón? Eso no es posible en las fuerzas humanas. Eso es fruto de una vida de oración que da confianza en medio de la peor prueba. La madrugada, con su silencio y su intimidad, es ese momento perfecto para formar en ti esa fe inquebrantable. Otro ejemplo es el de Jesús en Getsemaní. Dice la Escritura que mientras sus discípulos dormían, Él oraba con tanta intensidad que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Era la madrugada y la cruz lo esperaba. Humanamente Jesús podía huir, podía rendirse, pero la oración de esa madrugada le dio la fuerza para decir: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Fue en ese momento de intimidad lo que le permitió enfrentar la prueba más grande de su vida. Y gracias a esa victoria en la madrugada, tú y yo hoy tenemos salvación. Querido oyente, quizás hoy tu prueba no sea una cruz ni una fosa de leones,
pero sí puede ser una enfermedad que parece no tener salida, una deuda que te quita el sueño, una relación rota, un hijo que se ha apartado, un futuro incierto. Déjame decirte que si decides levantarte en la madrugada para clamar, encontrarás la misma fuerza que tuvieron Jesús, Daniel y tantos otros. No porque seas fuerte en ti mismo, sino porque Dios multiplica la fuerza del que se siente débil. El profeta Isaías lo expresó con poder en el capítulo 40, versos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa promesa cobra vida en la madrugada, cuando decides esperar en Dios antes que en cualquier otra cosa. La oración de madrugada también te ayuda a ver tus pruebas desde otra perspectiva. Sin oración, los problemas parecen gigantes imposibles. Con oración, comienzas a ver que esos gigantes son pequeños frente al poder de Dios. Recuerda a David frente a Goliat. Mientras todos temblaban de miedo, él declaró: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Esa valentía no nació de un día para otro. Nació de años de búsqueda en soledad, de oraciones en campos silenciosos, de madrugadas en las que su alma se entrenaba en la confianza en Dios. Querido oyente, lo mismo puede ocurrir contigo. La oración de madrugada te entrena para que, cuando llegue la prueba, no corras en desesperación, sino que avances con confianza. No significa que no sentirás dolor o temor, pero sí significa que tu fe será más grande que tu miedo, y esa fe es la que moverá la mano de Dios en tu favor. Otra cosa importante es que la oración de madrugada fortalece tu resistencia. El enemigo quiere que te rindas, que abandones, que pienses que no vale la pena seguir luchando. Pero cuando te levantas a orar antes del amanecer, estás declarando que no te vas a rendir, que seguirás adelante aunque sea difícil, que confías en que la victoria llegará. Cada madrugada que oras es una declaración de fe contra las tinieblas. Y lo más hermoso es que esta disciplina no solo fortalece tu fe, también inspira a otros. Tus hijos, tu pareja, tus amigos verán que, a pesar de las pruebas, te levantas a buscar a Dios. Y eso será un testimonio poderoso, porque no se trata de palabras, se trata de hechos. Tu vida se convierte en un mensaje vivo que dice: aunque la tormenta arrecie, yo sigo confiando en el Señor. Querido oyente, quiero que grabes esto en tu corazón. La oración de madrugada no hace que desaparezcan todas tus pruebas de inmediato, pero sí te da la fuerza para enfrentarlas, la fe para superarlas y la esperanza para esperar en la victoria de Dios. Y esa fuerza es la que marcará la diferencia entre rendirte o perseverar, entre caer o levantarte, entre vivir en derrota o vivir en victoria. Parte 8. La oración de madrugada como llave para experimentar milagros sobrenaturales. Querido oyente, uno de los aspectos más maravillosos de la oración de madrugada es que no se queda en lo invisible, no se limita solo a darte paz interior o fortaleza espiritual, también abre las puertas para que veas milagros concretos y palpables en tu vida. Porque Dios no es un Dios lejano que solo escucha, es un Dios cercano que responde, que actúa y que hace cosas imposibles cuando sus hijos claman con fe. La Biblia está llena de ejemplos de milagros que ocurrieron cuando el pueblo de Dios buscó su rostro en la madrugada. Y lo hermoso es que esos relatos no son solo historias antiguas, son principios que siguen vivos hoy. Cada vez que decides levantarte antes del amanecer para clamar, estás activando la fe que mueve montañas y estás colocando tu vida en la senda donde lo sobrenatural se manifiesta. Uno de los milagros más impactantes lo encontramos en el libro de Éxodo, cuando Israel se encontraba frente al Mar Rojo. Como ya vimos, dice la Escritura que fue en la vigilia de la mañana cuando Dios trastornó al ejército egipcio y abrió el mar para que su pueblo pasara en seco. Eso no fue casualidad,
fue un acto divino en el amanecer, demostrando que en esos primeros instantes del día, el Señor muestra su gloria de manera especial. Querido oyente, lo mismo puede ocurrir contigo. Tal vez hoy sientes que estás frente a un mar imposible de cruzar, pero en la madrugada, Dios puede abrirte un camino donde no lo hay. Otro milagro lo vemos en el libro de Josué, capítulo 6, cuando el pueblo rodeó Jericó durante 7 días. En el 7º día, al amanecer, después de obedecer la instrucción de Dios, los muros cayeron. ¿Qué significa esto? Que lo que parecía impenetrable se derrumbó en el momento en que Dios lo determinó, y ese momento fue en la mañana. Los muros de Jericó representan todos esos obstáculos que parecen inamovibles en tu vida: deudas, enfermedades, relaciones rotas. Y quiero que grabes esto en tu corazón. Tus oraciones de madrugada son como esos pasos alrededor de la ciudad, y llegará el día en que el Señor derrumbará los muros delante de ti. También está el relato de Gedeón. En Jueces capítulo 7, Dios le dio una estrategia imposible: derrotar a un ejército inmenso con apenas 300 hombres. Y dice la Biblia que fue en la vigilia de la mañana cuando se levantaron contra sus enemigos y obtuvieron la victoria. Eso nos enseña que la madrugada es tiempo de estrategias divinas, de victorias sobrenaturales que no dependen de tu fuerza, sino de la intervención directa de Dios. Querido oyente, tal vez hoy tu batalla no sea contra un ejército físico, pero sí contra un diagnóstico médico, contra la falta de empleo, contra la tristeza o la soledad. Déjame decirte con toda convicción, la oración de madrugada es el lugar donde se gestan las victorias que luego se verán en tu vida diaria. Cada clamor que elevas en esas horas silenciosas es como una semilla de milagro que tarde o temprano dará fruto. No olvidemos las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y si esto es una promesa para todo momento, ¿cuánto más se cumple en la madrugada, cuando tu búsqueda es aún más intensa y sincera? Es allí donde el pedir se convierte en confianza, el buscar se convierte en encuentro, y el llamar abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Ahora bien, quiero mostrarte cómo la oración de madrugada puede manifestar milagros en áreas específicas de tu vida. 1. En la salud. Muchos testimonios hablan de personas que, al levantarse en la madrugada para clamar, recibieron sanidad en sus cuerpos o en los de sus seres queridos. Porque en esas horas, cuando todo parece más oscuro, la luz de Cristo se hace más evidente. El mismo Jesús sanaba en las mañanas, y sus discípulos lo vieron obrar maravillas después de tiempos de oración temprana. 2. En la provisión. ¿Cuántas veces el corazón se carga pensando en lo que falta? Pero el Señor prometió en Mateo capítulo 6 que si buscamos primero su reino y su justicia, todo lo demás nos será añadido. La madrugada es la mejor forma de cumplir este principio: buscarlo primero, antes que cualquier otra cosa. Y la consecuencia es clara: Él abre fuentes de provisión donde no las esperabas. Quizás una oportunidad laboral, una idea creativa, o incluso un milagro financiero que llega de donde menos lo imaginas. 3. En la restauración familiar. Muchas familias hoy están heridas, divididas, rotas por pleitos, adicciones o distancias. Pero cuando un hombre o una mujer se levanta en la madrugada a clamar por su hogar, el cielo se mueve. Ana oró intensamente por un hijo y Dios le dio a Samuel. Tú también puedes clamar por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, y la gracia de Dios puede restaurar lo que parecía perdido. 4. En la vida espiritual. Hay creyentes que sienten que su fe se enfría, que ya no tienen la misma pasión, que la oración se ha vuelto rutina. Pero la madrugada es el lugar donde el fuego vuelve a encenderse. Allí el Espíritu Santo renueva tu espíritu y te llena de un gozo que no depende de las circunstancias. Ese gozo se convierte en tu fortaleza para seguir adelante. 5. En la misión y el propósito. La oración de madrugada también abre puertas para que cumplas tu llamado. Muchos hombres y mujeres de Dios
recibieron visión y dirección en las primeras horas del día. Allí Dios habla de manera clara, porque tu mente está más dispuesta a escuchar. Tal vez en esas horas Dios te dé un plan, un proyecto, un ministerio que bendecirá a muchos. Querido oyente, quiero que recuerdes algo. Los milagros no dependen de la hora en sí, sino de la disposición del corazón. Pero la madrugada tiene un peso especial, porque es un tiempo de entrega, de sacrificio, de búsqueda genuina. Y Dios honra esa entrega. Cada vez que apagas tu alarma, te levantas y doblas tus rodillas, estás declarando con hechos que confías en el Dios de los milagros. Y créeme, Él no dejará sin respuesta esa fe. La madrugada es como el escenario donde lo imposible se vuelve posible. Puede que aún no hayas visto tu milagro, pero cada madrugada que te levantas, estás más cerca. Estás cavando, como Elías cuando oraba por lluvia. Oró una vez, nada pasó. Oró 2 veces, nada ocurrió. Pero no se rindió. A la 7ª vez, apareció una pequeña nube que luego se convirtió en un aguacero. Así funciona la oración de madrugada. Tal vez no veas resultados inmediatos, pero cada día que perseveras estás acumulando respuesta, hasta que un día el cielo se abre y la bendición desciende. Querido oyente, no dejes que la pereza o el cansancio te roben este regalo. La oración de madrugada es una llave que abre puertas que permanecen cerradas durante años. Es una llave que cambia diagnósticos, que restaura familias, que multiplica la provisión y que enciende tu fe. No dejes de usarla, porque los milagros que esperas pueden estar a una oración de distancia.